WhatsApp 6671-028836. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Son las 7:03. Muchas gracias por continuar con esta transmisión en vivo y por compartir estos contenidos informativos de Línea Directa. Y en el espacio de la mesa ya están aquí nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, y hello, estimada audiencia que nos escuche. También saludos a la mesa. Empezamos. Eso es, hoy me dijeron el hello de Juan Ordorica, no lo soporto, me dijo una radio escucha hoy. Le dije, bueno, pues cada quien tiene su señal estilo. Que lo estoy haciendo bien. Cada quien tiene su estilo, ¿no? Eso. Armando Ojeda. Buenas y bonitas tardes, noches, Víctor, este día aquí en Culiacán. Estamos listos para iniciar con los comentarios de esta tarde. Y qué bueno que no dijiste la Yacito, porque no, también, ¿verdad? La radio escucha. También tengo gente. La misma radio escucha. La misma, me dijo que no vuelva a decir. Bueno, no le gusta, dice, porque ya está muy trillado. Bueno, nada más lo comento porque es una persona que nos ve todos los días y que en este momento nos está escuchando. Vamos a hacerle caso, y es una mujer, ¿eh? Voy a eliminar el Ayacito en atención a esa dama. Bueno, vamos a ver qué dice la audiencia, si están de acuerdo que eliminen el hello y el Ayacito. ¿Qué dice la producción? ¿Qué dice la audiencia? ¿Verdad? Bueno, pues ahí lo dejamos, a ver qué nos comentan. Jesús, pues estábamos hoy en la mañana revisando los temas para esta tarde y planteaste como propuesta esta nueva ola de migrantes que efectivamente, ya lo comentábamos antes de entrar aquí a este espacio de la mesa, está colapsando los refugios en la frontera y del otro lado de la frontera. Y en muchos también. Municipios donde no se tenía esta problemática, Víctor, ¿no? Municipios en Guanajuato, pues en prácticamente toda la ruta migrante. ¿Qué pasó? Pues una serie de acontecimientos, entre ellos accidentes fatales, lamentables, por supuesto, donde han perdido la vida migrantes que se transportan en el tren con la intención de llegar a los estados de la frontera norte, pues han perdido la vida en el camino. Y entonces dijo Ferrocarriles Nacionales que pararon los trenes, porque no hay condiciones de seguridad. Son miles las personas que están abordando trenes de manera ilegal, por decirlo de alguna manera, para tratar de trasladarse. Tenemos la frontera del sur abierta prácticamente, Víctor, y la frontera del norte cerrada. Estados Unidos tiene la frontera cerrada, y la crisis migrante ya no nada más quedó en los estados del norte del país, sino en todos lados donde quedaron varados miles de migrantes que no tienen qué comer. Hay municipios que se han declarado con imposibilidad para poderlos atender, porque son personas que no están ahí, digamos, para quedarse, pero que alguien los tiene que ayudar, Víctor, en sus elementales, ¿no? Alimentos, para poder dormir. Claro. No solamente son adultos, personas adultas, incluso hay niños, y niños que viajan solos. Entonces es una crisis verdaderamente complicada y yo creo que habría que estarlo comentando. Eso es, Juan. A mí me gusta mucho cuando los números, las estadísticas, las cifras duras terminan desmintiendo a los políticos. Por ahí el gobierno nos estuvo diciendo durante un par de años que todos los programas sociales que estaban aplicando en Centroamérica habían sido sumamente exitosos, porque los migrantes se estaban quedando ya en sus países de origen. Cosa curiosa, los mismos números oficiales dicen que en los primeros meses del año aumentó 54% la migración. Me fascina cuando las estadísticas y los números terminan agarrando de la lengua a los políticos, dándole la vuelta y haciéndoles un nudito en su lengua. Desgraciadamente la migración es un tema que no se va a resolver dando programas sociales. Es un problema muchísimo más complejo, sobre todo porque nadie lo quiere resolver, no genera votos, cuesta mucho dinero, nadie te agradece si lo resuelves, y a los políticos pues esos temas les sacan la vuelta. Obviamente lo utilizan como
como parte de su narrativa ideológica del humanismo y que los queremos mucho y que a los migrantes hay que protegerlos, pero los números los terminan desmintiendo, las realidades terminan pasándoles por encima a los políticos. El caso y el tema de los migrantes fallecidos en este accidente en Ciudad Juárez sigue sin resolverse. El director de migración sigue operando como director de migración, no fue separado, porque repito, es un tema que a muy pocas personas les importa y les interesa realmente, porque no tiene una consecuencia en lo electoral, no tiene una consecuencia para quien no hace un buen trabajo con los migrantes. Vemos las notas, nosotros mismos como sociedad las vemos, nos alarmamos, pero cambiamos el canal o cambiamos de noticia y se nos olvida, porque es un tema que lo vemos muy alejado de nosotros. Sí, en cierta parte de lo que comentas, esto último sobre todo, ¿no? Creemos que no nos afecta, ¿no? Armando. Mira, Víctor, es un tema tan sensible, tan humano. La verdad, yo he estado viendo las noticias y me conmueve, altamente me conmueve, ver el sufrimiento en los rostros, ver niños y niñas, ver matrimonios que vienen transitando miles, cientos de kilómetros en busca de un mejor horizonte. La neta, sí da lástima, y motiva el humanismo de la gente, la solidaridad de la gente que sale a aventarles agua a los vagones del tren donde van transitando. La gente les avienta el sándwich, el pan, lo que puede. Eso ha generado, yo creo, la fraternidad universal, puede ser, porque en otros puntos también del mundo donde hay migración de ese tipo, pues la gente se ha solidarizado. Aquí en México, ahí me da gusto ver gente con necesidades también, ahí en Chiapas, en esos lugares, que les avientan el pan, les avientan el agua a esa gente que va sedienta en los vagones, pues tratando de llegar hacia un encuentro que sea con otras familiares que se les adelantaron, o ellos mismos buscando huir de la pobreza, de las carencias que padecen en sus lugares de origen. A mí me llama la atención, y ahí sí estoy completamente en desacuerdo con Ferromex, cuando suspende la corrida de por lo menos 60 trenes en el país para evitar que transiten. No tienen más en qué transitar hacia el destino que llevan ellos, y me da coraje escuchar los argumentos que es por cuidar su integridad. Están muy preocupados los concesionarios o dueños nuevos de Ferromex porque no quieren que vaya a haber un accidente, se lastime algún migrante. ¿Sabes cuántas personas han muerto, migrantes? Muchos. Justamente que viajan en tren. Muchos. Pues a eso se refiere la empresa. 13 en los últimos meses. Sí, ¿cuántos? 13. En los últimos meses 13. Sí, pero son miles de gentes. Bueno, sí, pero están muriendo. Pero creo, sí. yo no creo que eso sea la motivación de ellos, decir, no, estamos provocando accidentes, que se lastimen o algo los migrantes. Debe de haber algo más de fondo. En mi punto de vista, representan estos 60 vagones, de acuerdo al cálculo del propio Ferromex, 1,800 autobuses. O sea, el cupo del traslado que hacen estos 60 vagones a 1,800 autobuses por carretera. Bien. O sea, es un flujo importante. Sí. Bueno, adelante. No, y el tema migratorio no es un tema de programas sociales. En Haití no hay ni gobierno y hay muchos haitianos que están migrando. En Venezuela, bueno, pues ya sabemos la crisis que se vive en ese país y hay muchos venezolanos migrando. La crisis de las maras en Centroamérica pues también está haciendo que las personas se movilicen por problemas internos de sus países, cada uno en sus lógicas. Incluso aquí tuvimos un caso donde venían migrantes de la India, de Afganistán, no me acuerdo qué país del otro lado del mundo estaban también. Es decir, el tema de la crisis migratoria es multifactorial, ¿no? Y la situación complicada en la que está nuestro país es que parece que no tiene una manera de tener siquiera contingencia respecto a eso. O sea, ya habían colapsado las ciudades fronterizas, Tijuana, Ciudad Juárez, ya tenían tiempo con un problema migrante muy importante. Pero ahora lo que sí está como rompiendo todo este discurso, ¿no? Y que incluso le correspondió en algún tiempo al propio exsecretario o ex canciller de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
pues son estas cosas que dejaron inconclusas y que por estar en un tema político, por estar buscando la candidatura, desatendieron, y ello está causando verdaderos estragos, no solamente para las mercancías que no se están moviendo, que eso pudiéramos ponerlo en un segundo plano, para las personas que, como bien comentas, están dejando la vida en el camino. 4,000 migrantes reportó Ferromex hoy que treparon a los trenes, a los vagones del tren de carga conocido como La Bestia, lo que definitivamente obligó a la empresa a suspender operaciones por unas horas por el riesgo que implica. O sea, en condiciones normales en ese trayecto, por lo normal, digamos, desgraciadamente así está la tragedia, 2 o 3 personas a la semana quedan en el camino. Y con esta ola de migrantes que de pronto surgió, prácticamente colapsaron los trenes, decidieron parar porque no había manera de que transitara el tren sin sin que ocurriera más de una tragedia, porque la empresa no provoca estas muertes, se provoca precisamente porque ahí van arriesgándose durante todo el camino. Aquí los vemos pasar por Sinaloa también. Y ya reanudó, por cierto, operaciones. Sí, no las provoca, pero sí los culpan. O sea, no las provocan, pero sí tienen que presentarse ante la autoridad, dar sus declaraciones, y de alguna manera, pues, esto responsabiliza a la empresa. No la provoca, pero sí es responsable. Por eso decidió parar operaciones, y creo que de alguna manera el gobierno tendría que dar alguna solución a esto. Es muy complicado. Esto finalmente es consecuencia de una mala negociación con Estados Unidos, porque en su momento este gobierno negoció que todos los migrantes se quedaran en México en lo que resolvían su situación jurídica en Estados Unidos. Antes no, antes pasaban y allá en Estados Unidos resolvían su situación jurídica, 6 meses, 7 meses tardaban en llevar su caso a un tribunal, pero les permitían estar en Estados Unidos ese periodo de tiempo. Las malas negociaciones que tuvo Marcelo Ebrard, entre otros, están obligando a eso, es que México, sin recibir nada a cambio, porque no está recibiendo absolutamente nada a cambio, ni siquiera presupuesto para atender a estos migrantes, tiene que atenderlos aquí, resolver el problema aquí, legal, en lo que la situación jurídica de todos estos migrantes se ve resuelta ya en Estados Unidos. La desgracia y la tragedia es no tener una negociación donde al menos hubiéramos tenido presupuesto para poder atender aquí los problemas en México. Y bien decía Jesús, no es un problema de programas sociales, el problema que el gobierno nos está diciendo en las mañaneras, que los programas sociales han sido altamente exitosos, pues para que no se vengan estos migrantes. Los números, desgraciadamente, desmienten rotundamente el discurso oficial del régimen. Ahora, hay que aclarar, de estos migrantes que se suben a los vagones del tren de Ferromex, van en los techos, ¿sí? Sí, No van en el interior de los vagones, van en los techos de los es que trenes. Muchos vagones llevan carga también, entonces es que es un tren de carga, de hecho, sí, no es un tren de pasajeros. Les cierran herméticamente los vagones porque se estaban metiendo de trampa, y esto es para evitar que pues se metieran, porque además afectaban la carga. También había de algunos alimentos que se entiende la situación, hambrientos y sedientos, en fin, la situación de salud de muchos de ellos, y llegaba de pronto ahí la carga afectada, tuvieron que cerrar herméticamente, se van en los techos. 4,000 migrantes, imposible para Ferromex continuar la marcha sin que hubiera una tragedia mayúscula de personas muertas, por eso es que suspendieron la operación. Víctor, sí, el presidente López Obrador se manifestó preocupado por esta paralización de Ferromex. ¿Por qué? Porque pues frena el flujo de todos esos migrantes, que son miles que están transitando, y no es igual que se queden todos esos miles de personas pues en demanda de alimentos, de techo, de agua, pues de medicinas, enfermos, y el presidente pues inmediatamente tuvo que meter manos al asunto. Dijo que le parecía una decisión rara e inusual del concesionario de Ferromex, Germán Larrea. Se dijo extrañado el presidente de que el anuncio se diera tanta difusión, incluso, y dijo, no, pues ni cuando los maestros de la CENTE tomaron las vías en Michoacán, en aquellos años de lucha, pues nadie tomó, Ferromex nunca tomó la decisión de frenar. No, pues sí los frenaron. O digo, los frenaron, de la difusión que se le dio a los medios, más bien.
No se morían se refería. al mes. Sí, no, por supuesto. Pero, de cualquier manera, representa un problema serio que permanezcan miles de migrantes ahí en Chiapas y a lo largo del estado, en demanda, pues, de atención. Yo creo que de alguna manera, pues, Ferromex va a rehabilitar o ya rehabilitó el tránsito, el tráfico de los vagones, y pues ya están transitando hacia su destino. Por aquí nos van a pasar seguramente todos esos migrantes de Estados Unidos. Vamos a ir a una pausa, regresamos en la mesa de análisis. Además quiero comentarles que JAPAC está informando, esto es para los usuarios del servicio de agua potable en la zona sur, pues hay problemas con el servicio de agua, es una falla en válvulas reguladoras en la infraestructura que abastece a la zona sur de Culiacán. Para no alargar mucho el asunto, pues lo que quieren saber los usuarios es que si van a tener agua, en el transcurso de la noche va a quedar resuelto este problema. Se juntó con un accidente provocado por unos trabajos de una empresa constructora que rompió una línea de agua potable, pero lo más fuerte es el problema de las válvulas que están siendo reparadas ya. Así que si tienes problemas con el agua potable en la zona sur de Culiacán, en el transcurso de la noche va a quedar reparado. Este problema está confirmando la JAPAC en este momento. Vamos a la pausa. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Línea Directa. Información de verdad. Línea Directa. Bien, Jesús. No son pocos, ¿no? O sea, ver las imágenes de Irapuato, ver las imágenes de otros municipios en Guanajuato, de prácticamente todo el trayecto, ¿no? Y además de todas las rutas. Sí. No toda la ruta del Pacífico, la que pasa por nuestra entidad. A ver si podemos hablar un poco más fuerte, Jesús. Sí, casi nos piden que gritemos porque tenemos un problema con el micrófono ambiente para nuestra audiencia que nos está escuchando ahí. Tenemos que hablar más fuerte para que se diga. Tenemos que hablar fuerte. Fuerte. Pues imagínate que no nada más es la ruta del Pacífico, la ruta que cruza nuestro territorio, sino también las otras rutas donde además, fíjate, ahorita está el problema en el tema de su transportación vía el tren. Pero cuando lo hacen de otras maneras, cuando también transitan por autobuses, vemos que son presa de extorsión. O cuando se van en cajas de tráiler, también por todos lados les va mal a los migrantes. Cuando no los secuestran, los utilizan para las bandas de delincuencia organizada. Bueno, en general es una situación bastante compleja y hoy termina con este asunto donde pues, ya hay municipios que dicen no sabemos cómo atenderlos porque no tenemos recursos para alimentarlos. De pronto a 1,000 personas no hay recursos. Así es, Juan. Sí, y también ayer o antier que quisieron dar portazo varios migrantes ahí en la Ciudad de México que querían que le dieran estos famosos permisos de paso o piezas temporales, como le quieran llamar. El problema es que los migrantes no quieren entregar pasaportes, dicen que no lo van a entregar, y el gobierno mexicano, ahí sí tengo que defenderlo, deberían pedir, exigir estos pasaportes. En cualquier país del mundo que tú entras, te piden, si no visa, pasaporte mínimo. Yo no entiendo por qué el gobierno mexicano permitió eso en algún momento, entrar sin siquiera identificarse mínimamente. Y el pasaporte, insisto, en cualquier lugar del mundo donde vas te piden un pasaporte para poder cruzar una frontera de un lado a otro. Aquí no, aquí seguramente las mafias de polleros están convenciendo a estos migrantes que lo hagan así, que lo hagan exigiendo al gobierno mexicano, y se están viendo rebasados. Pero insisto, es un problema político en el que pocas personas le dan importancia. Ahorita decía Armando que ve las imágenes y se conmueve. El problema es, no con Armando en general, todos nos conmovemos, pero ahí nos quedamos. Hasta ahí llega nuestro interés. Nos conmovemos, pero no hacemos más. No exigimos el voto para que cuide a los migrantes, me incluyo, ¿no? Obviamente. No exigimos que trate mejor a los migrantes. Nada más nos conmovemos y leemos otra nota y se acabó. Sí. Rosario Lastra en San Diego dice, buen tema, saludos desde San Diego, California, saludos a la familia Lastra. Acá, bueno, pues nos dice, hace 3 años estuvo Ofelia Pillado en Mexicali, la verdad es que se asustó, solo de ver tantos haitianos, eran muchísimos, y el año pasado, que fue en septiembre, le dio tristeza ver que muchos negocios del centro, todos alrededor de la línea, estaban cerrados, y cerraron, dice, por miedo a delincuencia, robos que se estaban registrando, y pues se cree que son estas familias, ¿no? Que pues por la necesidad de subsistir estaban robando comercios. Bueno. Fíjate, Víctor, cómo cambian los tiempos.
cómo cambian. Antes era la preocupación o era el problema bilateral de Estados Unidos-México, cómo frenar la migración de mexicanos, cómo caían mexicanos abatidos por los alguaciles que cuidaban la frontera, cruzando el río Bravo, cruzando de alguna manera por el desierto, los cazaban, los mataban. Era lo que nos dolía a nosotros como mexicanos, incluso llevado a las películas, todo eso nos motivaba mucho, y era una situación que vivíamos y que nos encolerizaba en contra del gobierno americano. Ahora estamos en México prácticamente sufriendo esos estragos de la migración. Ahí vamos. 8836. Línea directa. Estamos de regreso, nada más reiterando a los usuarios del servicio de agua potable de Culiacán, zona sur, esta noche quedarán reparadas las válvulas, ¿sí? Ese es el problema, unas válvulas en la infraestructura que permite que tengan el servicio en toda esta zona sur. Son varias las colonias afectadas, pues ni hablar, estamos ahí con problemas, pero ya está a punto de concluir la reparación. No es nada parecido a la megafuga, no es una fuga, son unas válvulas que se dañaron. Bien, regresamos con el tema de los migrantes. Decías, son muchos, Jesús, efectivamente. Sí, son muchos migrantes, bueno, veíamos las imágenes, por ejemplo, en Irapuato, cómo hay personas que están ahí, son miles, ¿no? Y que no tienen la capacidad del ayuntamiento de atenderlos. Piden apoyo del gobierno del estado y piden apoyo del gobierno federal para poder atender en lo elemental, que es brindarles comida y algo para que estén en tanto puedan continuar su viaje, ¿no? Pero todo esto también va a repercutir cuando lleguen los migrantes en la frontera norte, ¿no? Porque todos estos llegan hacia allá van, pues hacia allá es su camino. Y bueno, pues sí, tristemente el problema de México yo creo que comenzó en el momento en el que nos decidimos a ser nosotros los que nos quedamos con el problema de decidir cuál es el destino de ellos, porque las fronteras están cerradas y por un buen tiempo van a estar así, sobre todo porque la política en Estados Unidos está endurecida, en tanto que a los migrantes también pues les están dando duro a algunos actores políticos. Así es, Juan. Sí, en Sinaloa dejamos de ver esta oleada que tuvimos, yo creo que el año pasado, saliendo de la pandemia vimos una oleada, creo que eran haitianos, los veíamos en los semáforos, y por una razón ya no están, seguramente cambiaron de rutas, pero en algún momento utilizaban esta ruta porque era más segura, así decían ellos, cuando platicabas con ellos decían que por aquí era más seguro. Ya no los vemos tanto, sí, por ahí nos toca ver en Sinaloa todavía, pero algo pasó que estas rutas cambiaron, regresaron a sus tradicionales, que era por la parte de Nuevo León, Tamaulipas. Los polleros se mueven en estas rutas. Y también el gobierno nos dice casi todos los días que México es un país donde te puedes transitar de manera segura. Pero por otro lado nos dicen que prefieren tenernos en el sur porque hay muchos peligros en el camino. Luego, ¿es un país seguro o no lo es? ¿Es un país donde las bandas de delincuentes operan flagrantemente en ciertos territorios o no lo son? Por un lado nos dicen que sí, pero por otro lado nos dicen que los migrantes corren peligro. Ahí hay una contradicción que siempre he querido preguntarle a los encargados si México es un país donde se puede transitar 100% seguro por todo el país, o si hay lugares del país donde las bandas de delincuentes, sobre todo con los migrantes, se ensañan, porque si desaparecen, ¿quién se da cuenta? ¿Quién se da cuenta? Cuando los han encontrado es porque desgraciadamente aparecen muertos en algún tráiler, en los trenes, pero cuando desaparecen, si no hay documentos, no hay manera de saber cómo ingresaron, ni cuántos son, sí. Desaparecen, son secuestrados, ni sabemos, porque no tenemos una idea cuántos migrantes son secuestrados y asesinados todos los días. En la ruta, por ejemplo, el desierto de Arizona, en donde hay organizaciones humanitarias que han estado buscando personas extraviadas, ha aumentado, es lo que han reportado, ha aumentado el número de migrantes que se pierden en el desierto y muchos de ellos, desgraciadamente, no son localizados. Y muchos de ellos pierden la vida, pero ha aumentado también el flujo de migrantes. Vi un tuit hoy de un norteamericano de Estados Unidos, no alcancé a verificar las imágenes, donde se había una concentración muy importante de haitianos en la frontera y se veían que estaban cruzando el río, pero en cantidades fuertes, ¿no? Sí. Era alguien de prensa, no pude verificar la información, por eso no la puse, pero estaba bastante fuerte. ¿Sí? No, sí está muy complicado. Rosario Acosta dice que como mexicano recomienda que hay que ver las riquezas que tenemos en el país, dice,
Porque dice, migrar a otro país cuando en México tenemos, dice, todo, él como albañil, dice, no necesita irse a la aventura. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de migrantes de países donde no hay ninguna oportunidad, incluso pues se salen con todo y familia, con los niños, con todo, con el riesgo de morir en el camino, pero no tienen otra alternativa, no hay empleos, están muriendo de hambre y bueno, no estamos en esos niveles de pobreza en la mayor parte del país. Sí hay pobreza, por supuesto, en México, pero no se compara con países de Centroamérica, en donde hemos visto situaciones verdaderamente terribles, Armando. Definitivamente, Víctor, son estas gentes provenientes de países centroamericanos, son prófugos del desempleo, de la inestabilidad social y política de su país, de la falta de oportunidades para el desarrollo personal en su país de origen. Por eso ellos deciden, ante un panorama tan sombrío, deciden aventarse el reto de su vida con su familia, transitar miles de kilómetros. Y ahorita comentaba Juan que no mirábamos tantos haitianos que se miraban en un tiempo aquí. No, lo que pasa es que transitaron. Ellos momentáneamente van llegando a ciudades y se van en camino, seguramente ya están junto con otros que han logrado llegar a través de otros medios, están en las fronteras que para nada podemos envidiar vivir ahí, como es Ciudad Juárez, como es Nogales y Tijuana, principalmente las tres fronteras acá del norte, es donde están sufriendo los estragos los habitantes de esta presencia de estos seres humanos que llegan de otras partes a buscar y a como de lugar, y a veces se muestran hasta agresivos en el afán de lograr un pan. Si tienen que robar o asaltar, es el camino que les queda, desgraciadamente. Ir a buscar para sus hijos un vaso de leche, un pan o un vaso de agua, pues los hace cometer desgraciadamente ese delito, caer en esa situación. Y bueno, los perjudicados son precisamente los residentes de esos lugares. Cerramos, Jesús. Bueno, yo nada más terminaré diciendo que ningún humano es ilegal y que por eso, en medida de nuestras posibilidades, cuando podamos, hay que echarles la mano, ¿no? Hay que ayudarlos. No son personas que necesariamente estén buscando el mal, están en tránsito nada más, buscando el sueño americano, cuando van con familia, ¿no? Con niños. Si tienes oportunidad de ayudarlos, de corazón ayuda, porque de verdad que es la diferencia. Yo he platicado con algunos en cruceros y me dicen que en Sinaloa han encontrado mucha solidaridad. Y el sinaloense efectivamente es muy solidario con estos cuadros de miseria, de ver niños así en los cruceros. Yo he visto gente que va y compra unas tortas o les lleva un alimento o les lleva algo que tomar. Lo hemos visto con mucha frecuencia. Desgraciadamente no sucede lo mismo en otros estados. Es un estado de paso, tampoco tenemos el problema aquí. No se quedan aquí, pues. Ya hay que ver la frontera, ya es otra situación. Revisé la nota, son 4,000, detuvieron ayer en Teatier 4,000 personas en Eagle Pass, Texas. En Texas, ¿no? 4,000 personas, ahí está en la nota ya. Ahí los llevan, ¿no? Ahí está un video, a ver si podemos poner, a ver si alcanzamos a poner el video porque ya estamos... 4,000 migrantes. Sí. Es muy alta la cantidad de personas y están, como decíamos, pues es insuficiente de un lado y del otro lado de la frontera, tanto autoridades mexicanas como en este caso en Texas, en Estados Unidos. Pues imagínense nada más un flujo de ese nivel. Lo están reteniendo en Eagle Pass. ¿A dónde los llevan? ¿En Eagle Pass? Sí, 4,000 en un pequeño pedazo los tienen. ¿Y ahí están? Ahí están. Pues, concentrados. Mira, ahí van. Esa es la imagen. Con esa imagen nos vamos. Mira, y antes de estar ahí estaban en Piedras Negras, ¿no? Sí, claro. Vean nada más. Ahí van. Una caravana de dolor, de tristeza, ¿no? ¿Qué van a hacer? Pues estos no se ven tan mal, sí, porque ven otras imágenes en jóvenes, el Río Bravo, por ejemplo, jóvenes, sí. Señoras que han quedado atrapadas ahí entre los alambres en la frontera. Esta es la frontera, ¿no? Esa es la frontera. Sí. Ahí está. Esto es Texas, ¿no? Ya es en Texas. Eso en Texas. Ya es territorio estadounidense. Estos ya pasaron. Vean nada más las cadenas humanas. En el río. Eso es el río. Bueno, pues nos vamos con esto, Armando. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Juan. Gracias, Jesús. Gracias a nombre de todo el equipo, toda la producción, todo el estado. Gracias a usted por su compañía. Reiterar, zona sur de Culiacán, que están sin agua potable, están reparando unas válvulas.
¿sí? Unas fallas en unas válvulas, personal de JAPAC. Esta noche se espera que ya se reanude el servicio de agua. Esto es para el sur de Culiacán. Gracias. Mañana en punto de las 6 de la mañana. Ya será jueves 21 de septiembre. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben, línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.